Esto es BiblioHertz, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz, del libro a la radio. Hola chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, yo soy Gaby Quiroz, hoy es martes 8 de septiembre y estoy muy contenta de estar con todos ustedes, feliz de estar un martes más aquí, saludando por supuesto a mi querida Sam y mi querida Sabi. ¿Cómo estás, Sam? Hola Gaby, hola Sabi, muy buenas tardes, muy contenta. Aquí se ve que hay sol, pero hace mucho frío como también la semana pasada, pero de verdad esperemos que este programa nos ayude a calentarnos porque tenemos demasiada información y todo está muy interesante y en verdad esperemos que les guste. Sabi, ¿cómo estás tú? Hola chicas, muy contenta porque telepáticamente nos pusimos de acuerdo Sam y yo para vestirnos del mismo color, o sea que eso es mucha felicidad, aparte que tenemos un invitado que siempre nos trae unas pláticas riquísimas, entonces cómo no estar feliz. Así que arrancando el programa, ¿qué tal Gaby? Pues qué bueno, Sabi, pues sí, el clima no nos favorece demasiado, pero vamos a hacer que entremos un poquito en calor porque los temas que hoy traemos de verdad que son muy, muy interesantes. Ya les daremos un poquito más en un momentito, pero Sabi, cuéntanos dónde pueden seguir en las redes sociales, dónde nos pueden escuchar, programas que se han perdido, platícanos. Claro que sí, recuerden que tenemos muchas formas para que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros. Puede ser a través del WhatsApp al 56 10 08 42 43 o también pueden hacerlo a través de nuestro Facebook oficial, BiblioHertz oficial, o por el de Radio Anáhuac también. También pueden hacerlo, ver nuestros programas, las repeticiones. Si les gustó alguna plática de nuestros invitados, pues nos pueden ver por YouTube y también por nuestro Facebook, se quedan ahí las grabaciones. Y Spotify, también estamos en Spotify para que puedan ver toda la parrilla de los programas que tiene Radio Anáhuac, que les va a encantar. La verdad es que tiene, como nos mencionaba Gaby una vez, toda una gama para todos los gustos, así que no hay pretexto para no ponernos en contacto. Estamos con mucho gusto recibiendo sus mensajes y aprovechamos también para mandar saludos a todos los que nos escuchan, a los que nos ven, a los que ya son clientes asiduos de BiblioHertz y a los que apenas van llegando también bienvenidos. Hacemos esto con mucho gusto para ustedes y ojalá que, como todos los programas, también este no sea la excepción y les guste. Gracias, Gaby, magnífico. Y como bien también siempre menciona Sabi o Gaby en todos los programas, hay que agradecer muchísimo a Radio Anáhuac. Ya nos platicó Sabi de toda su parrilla y todos los programas, así que gracias a Radio Anáhuac por permitirnos y estar en esta colaboración para seguir trabajando aquí con ustedes. Y también muy importante a nuestra querida Nancy Medellín, nuestra productora, le agradecemos y le damos todas las gracias por también estar detrás de todo esto, ayudarnos con la preparación, los invitados y a nuestro gran equipo de biblioteca que siempre también nos apoya, nos escucha, así que muy contentos y sobre todo, o no chicas, que a todos nuestros radioescuchas, seguidores, como en algún programa anterior nos dijo el doctor Forzan, me escuchas, qué agradecidas estamos que gracias a ustedes seguimos aquí y que les encante el programa y agradecidas de todos sus comentarios. Así que chicas, pues yo digo que ya hay que arrancar, ¿no? Ya deben de estar muy ansiosos nuestros radioescuchas. Hay que arrancar, Sami, por supuesto, porque también estamos muy ansiosas de llevar esta información que es fabulosa. Si vieron ya el póster, seguramente se imaginarán de qué vamos a platicar hoy. Pero primero vamos a introducir un poquito esto. Chicas, a ver, seguimos en casa. Hace rato platicábamos que nos quedan, bueno, que ya más bien estamos por llegar a los 6 meses de esta cuarentena que ha sido complicada, divertida, novedosa y sorprendente a la vez. Entonces seguimos en casa, seguimos en un semáforo que en la actualidad nuestro gobierno nos ha dicho que es naranja y algunos pues tenemos tiempo libre, donde decidimos despejarnos un poco, abrir aplicaciones en el celular, que eso es peligroso, ¿eh? Ahorita les voy a decir por qué. Nos despejamos un poquito, ¿no? Entonces tratamos ya estamos trabajando 8 horas al día o más bien, entonces agarramos el teléfono y estamos en el celular o en la computadora y abrimos aplicaciones para ver lo que sea. Esto es cierto, ¿no? ¿Sí les ha pasado, chicas? Sí, claro, claro. Eso pasa muy seguido, ¿no? Sí. Quiero despejarme y me meto a ver lo que sea. Entonces,
hoy vamos a hacer un ejercicio, un pequeño ejercicio, pero no solo con ustedes, niñas, sino también con los que nos están escuchando a través de Facebook. Les mandamos un saludo a los que nos están viendo en este momento y también a las personas que nos siguen. Entonces, este ejercicio consiste en lo siguiente. Es importante pensar ahora en este momento en un anuncio o en un comercial que nos haya gustado mucho o que recordemos ahora por su calidad en la imagen, por la música, el contenido visual, los artistas, personajes, la creatividad que se usó en ese comercial y los segundos que duró, ¿no? Porque a veces ahorita tenemos ya comerciales de 3 segundos y dices, ¿qué pasó ahí? Yo nada más vi el logo y vi esto, entonces elementos muy especiales. Tener en mente un comercial o un anuncio aquí. Ahora, traigan a su memoria ese comercial. Manténgalo ahí quédenselo, unos segunditos. Viene la pregunta. Sabi, Sam, ¿compraron eso que llamó tanto su atención o está en sus próximas adquisiciones o en el carrito de compras o en la lista de deseos de ese comercial que tuvieron en mente? Definitivamente, Gaby, ya, o sea, ya me ganaste porque ya está en camino, o sea, ya estoy aquí rastreándolo. ¡Qué bárbara, Sam! A ver, Sabi. Bueno, yo sí pensé en el último comercial que me gustó mucho, que fue uno de, bueno, puedo decir el nombre porque es un diseñador de Christian Dior. Me gustó porque hacía alusión a ninfas, a dioses mitológicos, y visualmente es muy bonito, es muy estético, pero no es que vaya a salir corriendo ya por un vestido Christian Dior, ¿no? O sea, me gustó, lo disfruté, pero no provocó el punto que, igual y porque no me alcanzaba, ¿no? Para el vestido, tal vez por eso. Pero la verdad es que sí, ese comercial me pareció muy bonito. Sin embargo, hay unos que estéticamente no me parecen bonitos y sí se queda en mi mente el ir a comprar ese producto. Aunque trato de tener un estilo más minimalista y ser más concienzudamente, pensar concienzudamente si necesito eso, pero sí, definitivamente hay comerciales que se te hacen como acá, señalo a Sam correr, ¿no? Por lo que se te antojó, ¿no? En el comercial. Ya no tanto, ya no me pasa tanto, pero sí suele pasar. Eso pasa, chicas, y justamente viene una pregunta que solamente nos va a hacer un poco reflexionar. Posiblemente nos identifiquemos con esto o no, posiblemente sean de los que dicen, yo puedo con las tentaciones y con las ofertas y con el hot sale y con el buen fin y todo lo que nos bombardea. Posiblemente ustedes sean de los afortunados. En este caso, pues no, aquí somos 3 personas normales que sí nos ha llegado a tentar y hemos comprado algo que posiblemente no necesitamos. Pero justo hay un juego ahí más fuerte a nivel mercadotecnia que incluso déjenme darles un dato. 7 de cada 10 mexicanos actualmente en la contingencia está adquiriendo más compras por internet, obviamente por la circunstancia. 1, estamos en casa y nos encontramos obviamente resguardados y la compra por internet nos mantiene seguros y distantes de las personas. Pero 2, también por el ocio y porque no sabemos que al entrar a nuestro teléfono, algo que nos llama el maestro Zamora, director de la biblioteca, que es nuestra tercera mano, entramos al teléfono y dice que es así nuestra tercera mano e instantáneamente estamos llenando el carrito, porque ni siquiera ya tenemos que pasear por un lugar para decir voy a esta tienda, después a otra, ¿no? Todo en la comodidad de nuestra mano, seleccionamos, pagamos y esperamos, así como Sam, a que llegue este pedido. Entonces, chicas, solo un ejercicio de reflexión para saber en qué estamos comprando, si realmente lo necesitamos y qué nos están vendiendo todas estas marcas y estos grandes imperios de las empresas a las que solemos frecuentar. Sam, ya te hicimos fama de compradora compulsiva, perdón. Sí, qué bárbaras. Nada más fue uno. Lo medité mucho tiempo bajo la almohada para ver si sí, entonces pues dije, bueno, ya. Oye, dice, qué bárbara, ya no te vuelvo a avisar de las ofertas, ¿eh? No, la verdad es que imagínense, con esto que dice Gaby, imagínense que si viviéramos en una sociedad que te dice, consume, consume, consume. Consume este producto, consume este pensamiento, consume esta ideología. Imaginemos o reflexionemos si ya estamos viviendo en una sociedad así. Entonces, para hablar de eso, hoy tenemos un libro
que nos trae nuestro invitado, 1984 de George Orwell, pero nos va a hablar de cómo una película se ha basado en este libro. Un gran invitado que por supuesto es un experto en todos estos temas, nuestro querido invitado, el doctor José Antonio Forzán. Él es coordinador de la maestría en responsabilidad social presencial y del Centro Anáhuac en pensamiento social cristiano de la Facultad de Responsabilidad Social. Hoy, en su sección Desde el Libro, nos va a hablar de 1984 de George Orwell. Así que bienvenido, doctor Forzán, a BiblioHertz. Muchas gracias, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. El gusto No, es un nuestro. gusto nuestro. Siempre nos deja como esta tarea, esta espinita de, ay, vamos a leer esto y nos picamos y buscamos y seguimos buscando y vemos más y, ay, mira, esta también se relaciona a esta película. Así que espero que a nuestros radioescuchas también les guste demasiado porque tienen bastante para ver si están libres en las tardecitas noches y disfruten estas películas que maravillosas y sin duda los libros también. Claro que sí, pues es un gusto estar platicando sobre uno de los libros que yo creo que más se dejan leer en las preparatorias y en la universidad, pero no por ello podemos decir que lo agotamos, ¿no? Un texto siempre tiene nuevas relecturas y particularmente este libro, pues adaptado a película, tiene muchísimas relecturas para el día de hoy, ¿no? Lo que estamos viviendo ahorita, lo que escuchábamos con respecto a la pandemia. Entonces, pues bueno, con todo gusto platicamos. Claro que sí. Pues bueno, ya lo mencionó un poquito Xavi, este libro 1984 de George Orwell, y vimos un poquito, hay diferentes adaptaciones, hemos visto que está justo una que fue en el año del libro y otra anterior. Así que hablemos de esta obra que se hizo a más de 70 años y se plasmó en el cine en un enfoque futurista de algunos años que, como bien decía Xavi, puede que ya lo sintamos cerca o se sienta presente. ¿Por qué decidimos hoy hablar de este libro? ¿Qué nos hizo elegir este libro, doctor? Bueno, es que uno de los libros que más entrañable me resultan, ¿no? Porque es una obra que además está escrita de una manera magistral. George Orwell era un periodista precisamente británico, que lo que está haciendo en su momento, el texto fue escrito en 1947, pero se esperó a la publicación en 1948 precisamente para tener este juego, ¿no? Numérico, que después la película lo va a recuperar de salir en ese mismo año. ¿No? Ujú. Y hay que, perdón, entenderlo en ese sentido con respecto a lo que estaba sucediendo, ¿no? Estamos hablando de que está terminando la Segunda Guerra Mundial, está recomponiéndose el orden mundial y están empezando a surgir particularmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que ninguna de ustedes conoció más que en las clases de historia y ahí en Google, ¿no? Pero fue el gran imperio que estuvo luchando contra Estados Unidos durante prácticamente la mitad del siglo pasado, ¿no? Hoy por hoy se pelean por las vacunas y este tipo de cosas, ¿no? Pero ya en otro orden más neoliberal. Pero lo que estaba antecediendo precisamente George Orwell es en esta visión que se conoce como distópica, ¿no? Por una parte está la utopía, que es hacia donde deberíamos ir. La parte distópica es pues a un mundo que nos plantea George Orwell, que prácticamente pues no creo que nadie quisiera vivir ahí, salvo los que viven en la parte de arriba de este mundo distópico, ¿no? Los que tienen el control. Pero para la gente normal, pues estaba totalmente coartada su libertad. No les voy a spoilear la película ni el libro porque deben leerlo si no lo han leído o deben ver la película, pero guarda muchas semejanzas con lo que todavía estamos viviendo, ¿no? Que es la cuestión del control de la información, del control de los movimientos de los ciudadanos. Y hay que tomar en cuenta, decía Stephen Hessel, que escribió un libro maravilloso que se llama Indignados, ¿no? Que bueno, hubo una lucha por los derechos humanos que fueron precisamente publicados en 1948 y muchos de estos derechos humanos, bueno, si no es que todos los derechos humanos que están descritos en esta Declaración Universal,
están totalmente violados en la película y en el libro, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo nos dice Stephen Hessel muchos años después que se nos ha olvidado los derechos humanos. Entonces, siempre es necesario estar recuperando este tipo de visiones distópicas que nos presenta tanto el libro como la película para saber, pues, cuáles son las garantías que nosotros tenemos consagradas. Y además, pues, es una película muy... dentro de lo terrible que nos presenta, es una película muy digerible, ¿no? Para que, bueno, si tenemos el gusto un poco oscuro, ¿verdad? Pero para adentrarnos hacia estos estudios sociológicos sobre el poder, sobre el cómo contamos historia, sobre el cómo controlamos la información y no dejamos que encontrar la verdad, ¿no? Entonces es un texto y una película que nos están interpelando en este momento y que nos dan una conciencia crítica muy necesaria. Y temas muy necesarios, doctor, porque entendiendo que 1984 ya es un clásico de George Orwell, sobre una opresión muy fuerte de parte del gobierno, totalitarismo, vemos una vigilancia masiva muy fuerte y otras cosas que, déjame decirle este término, nos parecen familiarmente incómodos hoy en el siglo XXI. Entonces, ¿qué nos pareció la película? ¿Qué rescatan de esta gran producción? Que aunque no es una producción con grandes y grandes actores y escenografías, Michael Radford pudo rescatar ciertas peculiaridades, en específico, pues bueno, direcciones de escena, la dirección de fotografía, los colores, claros oscuros, incluso las facciones de los mismos actores, ¿no? En estas escenas, pues se reclama mucho el tema de esta opresión que están sintiendo los personajes y también, pues no sé, ¿qué les hizo sentir la película? Porque bueno, ya daré también ahí mi punto, pero ¿qué les hizo sentir toda esta escenografía que acompaña la historia en un modo más visual dentro de la película? Bueno, irremediablemente yo creo que al ver la película no dejas de pensar en esta visión de George Orwell, una obra de 1849, esta visión que tuvo, esta perspectiva, cómo es real en nuestros tiempos, ¿no? A mí lo que me impacta es cómo ya él visualizaba la tecnología como un medio de manipulación, ¿no? Para dar un mensaje, porque normalmente pensamos que el medio es el mensaje, entonces culpamos a la televisión, culpamos a las redes sociales, pero quizás no, la tecnología no es lo que esté mal, es el mensaje que se da a través de ellos, ¿no? Entonces, yo tampoco quiero spoilear la película, pero la verdad es que esa parte a mí no dejaba de pensar, bueno, esta visión que tuvo desde ese año, cómo es que prácticamente es real y aplica a nuestro contexto actual, ¿no? Sí, gracias, Abby. Sí, yo concuerdo con Gaby, con Sabi. La verdad, al ver la película, como que justo estás tú también en esta inquietud de que, ay, ¿qué pasa? Ay, ¿por qué? Ay, qué mal que no pueden hacer esto. Y las escenas, lo mismo dijo Gaby, sus mismos rasgos, o sea, como la misma temática que a lo largo de la película va con todo este tono oscuro, no se ve que haya tanto color, no es una película así que tenga color, emociones, ¿no? Entonces, sí te deja pensando y te deja reflexionando en qué es lo que va a pasar o qué es lo que nos puede suceder. Ya en un momento platicando y justo nos imaginábamos, ay, imagínense que nuestro director todo el tiempo nos esté ahí, ay, la Sabi no está trabajando, Gaby no trabaja, Samantha ya salió temprano, entonces, esta no poder tener la libertad de tomarte un descanso, de hacer algo, la verdad que esta película, a pesar de todo, tuvo una gran relación y plasmado en el libro. Entonces, es una película que sin duda todos deben de ver para entender un poquito más, porque en verdad yo digo que les va a gustar mucho y por ahí también el libro sin duda no lo deben de dejar pasar. Sí, platicábamos un poquito también de esto de estar monitoreado constantemente, como en la actualidad, doctor, hay gente que hasta concursa para ser monitoreado constantemente, ¿no? Lo hemos visto en estos programas de reality shows de Big Brother, El Gran Hermano, donde incluso hubo gente que participaba y dices, ¿cómo es posible que esta visión que tenía George Orwell de que
fuera un fastidio estar monitoreado. Hay gente que quiere estar monitoreada, ¿no? Eso lo aterrizamos en nuestro contexto actual. Pero doctor, quisiéramos que nos platique un poquito. Esta novela de George Orwell es una novela distópica, como nos lo mencionó hace un momento, pero ¿es él el que marca el parteaguas en este tipo de novela? ¿O anteriormente ya había habido quien tocara estos temas? Y en el cine, a partir de estas novelas, se han generado más películas sobre este tipo de la distopía. Bueno, es una muy buena pregunta. La cuestión distópica va de la mano precisamente con la utopía. La utopía propiamente es una creación de Platón, que es la república ideal, que obviamente es un contraste a lo que se está viviendo, ¿no? Es una figura que también va a utilizar Tomás Moro para generar un texto maravilloso que se llama Utopía y que va a servir precisamente a Vasco de Quiroga para generar un sistema de desarrollo comunitario en Michoacán, ¿no? Eso es una cuestión muy, muy interesante, ¿no? Que algún día podríamos hablar. Pero propiamente las distopías han venido acompañando las narraciones desde la antigüedad, ¿no? Pensar, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra es una utopía, ¿no? ¿Y cuál fue el castigo? Pues la lluvia de fuego, ¿no? Pero propiamente como tal, en novela moderna, por ejemplo, podríamos encontrar algunos rasgos en Jonathan Swift y los viajes de Gulliver, que él va a describir algunas sociedades ideales y otras no tanto, desde su lógica, que además tiene un humor negro maravilloso. Un día deberíamos hablar sobre los viajes de Gulliver, porque hay películas hasta mexicanas que se han adaptado, ¿no? La de Jack Black es la más reciente que yo me acuerde, no sé, pero esas deberíamos hablar un día. Bueno, pero propiamente el trabajo que hace Aldous Huxley, por ejemplo, en Un Mundo Feliz, ¿no? En donde están divididos entre los alfa y los beta y estaban regulados por una droga que eran el soma, es otra gran distopía que en efecto se ha venido... ha sido recurrente, ¿no? Por ejemplo, un dato importante en en esta descripción, si ustedes buscan al actor de 1984, que es John Hart, lo van a encontrar en otra película profundamente distópica, que es V for Vendetta, que es una gran película, y la novela gráfica es extraordinaria, la novela gráfica de Alan Moore, ¿no? Que también deberíamos hacer un programa sobre Alan Moore y sus distopías, ¿no? Watchmen es otra distopía, que no he visto la serie, así es que no me la cuenten, pero sí es importante, y yo creo que esta novela, ¿no? Que sí es verdad, hay un desfase entre los tiempos, se la termina en octubre de 1948 y se termina publicando en el 49, o sea, tiempos de edición, ¿verdad? Pero que en efecto nos va a ser ya un referente para lo que vemos, por ejemplo, en Juegos del Hambre, ¿no? O en todas estas de Insurgente, y todas aquellas situaciones en las cuales hay un gobierno totalitario que manipula información a través del control de los medios, lo comentaban hace un momento, y por supuesto estas condiciones distópicas que ahora a algunos les parecen ideales, ¿no? Esta cuestión de estar totalmente vigilado, pero también de los engaños que se tienen en torno a la eterna vigilancia, ¿no? Por ejemplo, Truman Show, que a pesar de Jim Carrey es una gran película, ¿no? Pero, perdón, se me salió. Pero en este caso, nosotros no nos damos cuenta de cuando nos están vigilando, ¿no? También está esta serie de Black Mirror, que también habla de esta cuestión, pero nosotros mismos ya estamos cediendo las cuestiones de vigilancia, y hoy por hoy, pues parece que no nos queda de otra cuando estamos asumidos, ¿no? Como en este momento, pues ya estamos en tiempo real en todo momento y pues no sabemos qué es lo que está pasando con nuestra información. Así es que saludo a los dueños de Zoom aprovechando esta bonita ocasión. Gracias, doctor. Sin duda es impresionante a partir de
estas películas que se iniciaron, cómo estas han tenido otras en las que se inspiran. Ya mencionó bastantes películas, Los Juegos del Hambre, Divergente, Maze Runner, pero también recordar algunos libros y también películas que igual y no salieron todas como películas, pero Un Mundo Feliz, la de Fahrenheit 451. Entonces, todos estos libros también les recomendamos que los lean, que vean las películas, porque todos tratan de este tema que hemos estado hablando ahorita, de esta distopía, de estas sociedades futuristas. Y un poquito, sabemos que hoy el tema es 1984, pero doctor, ¿nos podría compartir, no sé, que de todas estas películas y libros, cuál le ha parecido en lo personal una de las mejores, una de las que, no sé, rescata mucho las escenas, los personajes, se pudo apegar más al libro? Y pueden ser también las recientes de las que ya hemos hablado. Pues bueno, es complicado, ¿no? Porque ahorita una de las que ahora sí que reví, ¿no? En estos momentos ha sido Matrix. Matrix es precisamente una idea de control absoluto, ¿no? En la cual pues somos pilas, ¿no? Para esta gran maquinaria, ¿no? Que está todo diseñado y no sabemos ni cómo llegamos ahí y no hay estas posibilidades de decisión más que con aquellas personas que nos ayudan a despertar, ¿no? Como es el caso de Morfeo, ¿no? Que le dice a Neo, pues tú elige la pastillita que quieres, y la azul y la roja, y yo te dejo en este sueño y no te molesto más, o vienes acá y vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? Por cierto, que creo que el próximo año van a sacar la nueva película de Matrix, no recuerdo ahorita la fecha, y además como todo está desfasado en las producciones, pues está complicado, ¿no? Pero esto nos hace ver precisamente el valor de la libertad, ¿no? En el caso de 1984, que me vuelvo a referir al libro y a la película, el sujeto no tenía la posibilidad de elegir lo que estaba haciendo, ¿no? Estaba totalmente con una manipulación en la historia, ¿no? Esto que le hacen de precisamente en estos comités de la verdad, ¿no? Que era una cuestión totalmente paradójica, cambiarles la historia, ¿no? Y nosotros no sabemos ni cuándo empezó. De hecho, hubo un escándalo muy fuerte por parte de Amazon, porque con los dispositivos electrónicos se metían al Kindle, como tal, y cambiaban los libros. Y parece que uno de los libros que cambiaron fue en 1984, ¿no? Fue un escándalo y demanda a Amazon y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque realmente con la información en papel, que era lo que tenía Orwell en ese momento a la mano, es más difícil la manipulación de la información. Cuando es una manipulación electrónica, pues bueno, no hay manera de tener un contraste, ¿no? O sea, no sabemos qué puede pasar. Entonces, la libertad que nosotros tenemos para lograr un conocimiento y tener este despertar de estar como pilas de una Matrix, ¿no? Es más complicado porque no tenemos el control, ¿no? Es una sociedad, decía Anthony Giddens en los años 90, que vivimos en un mundo desbocado. En los años 90, imagínense ahorita cómo se tendría que llamar ese extraordinario ensayo de Anthony Giddens. Pero bueno, yo me quedo, sin lugar a dudas, con 1984 y con Matrix como estas referencias por la pregunta que me acaba de hacer Samantha. Así es, doctor, excelente. Son películas a las que hay que referirnos para poder adentrarnos más en esta historia. Y hablaba de algo acerca del conocimiento y de la libertad de la persona. En este caso, el personaje principal, Winston Smith, había una preocupación muy grande, ¿no? Este hombre muy inquieto que pensaba, o sea, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Este hombre pensaba a lo contrario a lo que no quería el gobierno, ¿no? O esta comunidad muy, muy fuerte que tienen que ver la película para que sepan de qué estamos hablando. Y acerca del conocimiento, recuerdo la escena donde está el libro y entonces, bueno, el diccionario, entonces este diccionario, pues en realidad es que era un libro, ¿no? Los usaban para convertirlos en este lenguaje que pues solamente se reducía a unas ciertas palabras para controlar desde ahí. A lo largo de la historia hemos pasado por diferentes etapas donde lo primero que se quema o lo primero que se destruyen son los libros, ¿no? Hablando de diferentes etapas, Edad Media, además. Entonces, lo primero que vemos es que también el pasado está prohibido. Algo muy, muy, que destacan mucho, ¿no? El pasado, los orígenes están prohibidos, porque yo creo que una persona
que regresa a esos orígenes y a ese vínculo, tiene un sentido de pertenencia y no teniéndolo, te vuelves más vulnerable, entonces caes en este estado de ser sometido a un gobierno, a una comunidad, como lo dice la película. Creo que también es importante que nos pusiéramos a reflexionar. ¿Qué pasaría si en este momento nos dijeran que ya no podemos adentrarnos en la historia, ya no podemos conocer más, ya no tenemos acceso al conocimiento? No sé si llegase a pasar, doctor, pero esto es muy fuerte, o sea, dejar de nuestros orígenes para que se borre completamente esto, poco a poco seguramente se va a ir haciendo. Y ya lo vemos, ¿no? Un poco con el tema de que se acaban los libros físicos, no quiere decir que se acaba la historia ni lo que hay dentro de ellos, pero con este tipo de manipulaciones como la que mencioné en el ejemplo de Amazon, sí vemos que cualquier persona puede adentrarse en esto que es electrónico, en estos dispositivos, y manipular una historia, manipular como él lo hacía en los artículos que Winston a lo que se dedicaba en el trabajo era eso, ¿no? Se destruía lo que teníamos en papel y únicamente se hablaba de lo que se tenía que hablar y de lo que quería el gobierno o esta sociedad que se hablara. Es correcto, es la neolengua, ¿no? Ya lo había visto Nebrija, y el valor de la gramática para la expansión del Imperio Español, ¿no? Estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, ¿no? Esto también se tenía, ¿no? El lenguaje, la lengua en particular, la regulación de la misma, nos ayuda a tener un dominio sobre el otro, ¿no? Eso es muy curioso, lo vemos todavía hoy por hoy en Estados Unidos, que el crecimiento del español es enorme y va a ser en algunos años, dicen los expertos, va a ser la lengua que más se va a hablar, pero la lengua oficial va a ser el inglés, ¿no? Paradójicamente. Pero que lo que hace Donald Trump, pues tratar de minimizar el flujo de los migrantes a través de acciones pues, que no tienen nada que ver con la dignidad de la persona, ¿no? Pero en este caso, precisamente, la idea de la neolengua tiene que ver con la forma incluso en que nosotros nos educamos. Es decir, si nosotros controlamos la información que le damos a las personas y vamos acotando a través de los algoritmos y todo este tipo de situaciones lo que ellos tienen como insumos para su desarrollo, les estamos impidiendo precisamente la libertad en plenitud, ¿no? Y hacia el final, recuerden ustedes esta terrible escena, que bueno, ustedes se meten en Wikipedia y es lo primero que les aparece, ¿no? La cuestión de cómo hay manipulación hasta en cuestiones matemáticas, ¿no? El poder influye hasta en los resultados y en la forma de interpretar los datos, ¿no? No estoy diciendo nada con respecto a los que tienen otros datos y respecto a que ya no entendemos las curvas que suben y bajan, pero en realidad descienden y suben y tienen un modelo Sentinel. Eso sí, eso es una cuestión de poder, ¿sí? Decían por ahí, hay un libro que en la biblioteca que creo que se llama así, que hay dos formas de mentir y una de ellas es la estadística. No recuerdo cómo se llama, pero bueno, a lo mejor hay algún colega de actuaría que nos puede orientar, porque ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero en realidad lo que estamos teniendo con este desprecio del pasado, y es un desprecio no de, no te hago caso, sino también te destruyo, ¿no? Eso es una cuestión importante. Y nos estamos quedando nada más con lo último, y se nos olvida todo lo que hay detrás, ¿no? Fíjense, los grandes imperios, como el de Napoleón, tenía una idea del valor del pasado, ¿no? Por eso se apropió de muchos de los monumentos egipcios, ¿no? Pero en este caso es no una apertura a través de museos, a través del valor de las bibliotecas, ¿no? Que son un resguardo de la cultura, ¿no? Sino es la cuestión de vaya, es como querer aniquilar las bibliotecas, ¿no? Es esto, y solamente te voy a dar la información que yo quiero y que yo manipulo cuantas veces se me pegue la gana, ¿no? Es un peligro para la sociedad, porque no sabemos de dónde venimos. Pero es importante la neolengua, el neologismo, ¿no? La nueva palabra que a mí me permite decir, bueno, estoy en la rayita del conocimiento, lo más adelantado. Y esto, pues, nos hace pensar, ahorita me quedé pensando en una película que me gusta mucho de Denzel Washington,
que creo que se llama El libro de los secretos. Creo que sí. Bueno, él es, no les voy a contar la historia, pero resguarda un libro en una situación así tipo Mad Max, que es otra distopía, por supuesto, pero todo está en torno a un libro y está buscando el malo de la película, está buscando ese libro para destruir a este sujeto y pues bueno, hay muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues es el valor de los libros, ¿no? Como también nos lo cuenta Bradbury en Fahrenheit 451, ¿no? Que es otro gran libro que deberíamos dedicarle un programa. Gracias, doctor. No, y además desarrollar esta parte crítica, ¿no? Porque sin libros, sin información, te limitan totalmente el que puedas tomar decisiones desde una forma crítica, ¿no? Antes de pasar a la próxima pregunta, doctor, platíquenos un poco de su fondo de Zoom, por favor. Sí, con todo el gusto. Miren, me agacho para que lo vean y así hasta me vuelvo invisible en algún instante, lo cual es idóneo en estos casos. Lo que tienen aquí, me voy a mover un poquito a un lado para que lo vean, es algo que se conoce como el panóptico. El panóptico es una estructura arquitectónica que permite la vigilancia de todo el presidio, ¿no? Esta es una prisión. Y lo que sucedía es precisamente que es una cuestión de poder y de visibilidad, ¿no? Los guardias estaban abajo, ¿no? En esta estructura arquitectónica, pues no iba a pasar, no iban a ver lo que sucedía hasta arriba. Entonces, ¿qué fue lo que decidieron? Es generar un lugar donde todo fuera visible y donde los vigilantes no pudieran ser vigilados, ¿no? Entonces, una cuestión de vigilancia. Yo le recomiendo muchísimo un libro que se llama Vigilar y Castigar de Michel Foucault, donde habla precisamente de estos sistemas de control, ¿no? De control en el cual pues todo tiene que ser visible en tiempo real y de cómo nosotros pues no le podemos solicitar a aquellas personas que nos vigilan que nos rindan cuentas, ¿no? Recuerden ustedes que estamos en nuestro derecho de transparentar la información de las figuras públicas. Las figuras públicas no me refiero a Justin Timberlake, ¿no? O a Katy Perry, ¿no? O sea, que bueno, pues ellos que hagan su vida lo que quieran, bueno, más o menos, ¿no? Que no impactan a los demás, ¿no? Son figuras públicas que sirven de ejemplo, ¿no? Pero a los gobernantes o a quienes tienen el poder en las instituciones, tienen que estar rindiéndonos cuentas. Eso es un derecho. Entonces, prácticamente es esta rendición de cuentas, va de la mano con la transparencia. Pero en este caso, pues los que tenían el poder, pues no rendían cuentas, ¿no? Es un mecanismo de control. Pero bueno, Vigilar y Castigar de Michel Foucault, ampliamente recomendado. Muy bien, doctor. Y siguiendo con las obras de George Orwell, una de sus obras, porque primero, un dato curioso es que esta de 1984 es ya su última obra, ¿no? Muere ya, me parece que un año después, usted dígame si me equivoco, algo Yo soy así. muy malo para las fechas, pero ahorita lo checo. Pero sí es la última de su última obra, ¿no? Y tiene otra, Rebelión de la Granja, esta también se considera novela distópica. ¿Y cuáles serían sus peculiaridades, doctor, de esta obra? Bueno, Rebelión en la Granja a mí me gusta mucho. Es una gran fábula también. Se la recomiendo ampliamente. Porque es una historia pensada como para ser contada para niños, aunque en realidad en el trasfondo tiene mucho que decir, ¿no? Como las grandes obras para niños, ¿no? El Principito es una gran obra para niños, que de hecho fue escrita para adultos, como dice en el prólogo, ¿no? Pero bueno. Pero la Rebelión en la Granja precisamente lo que hace es describir cómo los regímenes revolucionarios, ¿no? Como el de los serbios, terminan siendo tiránicos a la larga si no hay un control en el manejo del poder, ¿no? Y por eso los profetas, como el burro Benjamín, pues tienen que ser acribillados, ¿no? Entonces era un reflejo de lo que estaba pasando particularmente en la naciente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y todos estos relevos, particularmente la visión de Stalin, ¿no? Que terminó siendo una tiranía. Pero en esta alegoría, pues entran prácticamente estos sistemas neopopulistas que ni siquiera son populistas, son neoliberales disfrazados de
de pueblo, ¿no? Con baños de pueblo, ¿no? Pero es otra historia. Pero que nos hacen muy vigentes. Y una de las cosas que tiene Orwell, que también habría que hablar, de los ensayos, ¿no? Son maravillosos, no sé si sigan teniendo los ensayos allá en la biblioteca de la universidad, pero si no, pues ahí los pueden ir buscando, porque Orwell era, repito, un hombre que era crítico del momento, que fue incluso marginado en muchas condiciones, pero que nos da grandes obras distópicas, como esta, La rebelión en la granja, que es mucho más pequeñita y que no por eso es más corta frente a los fenómenos sociales del manejo del poder. Gracias, doctor. Sí, sin duda, como les habíamos comentado al principio, tienen bastante tarea, bastante ahora para el fin de semana, leer Rebelión en la Granja, pues porque sé que por ahí hay una adaptación animada también de Rebelión en la Granja para que se den una vuelta. Chequen el de Fahrenheit 451, también imagínense que un bombero no apague incendios, entonces los invitamos en verdad que los vean. Y retomando 1984, recordarles también la película, ese libro que estamos hablando adaptado al cine. Y doctor, justo hablando de 1984, hay una frase por ahí en el libro y que justo en esta película es lo que nos abre al principio de la película, que es: quien controla el pasado controla el futuro, quien controla el presente controla el pasado. ¿Qué nos quiere decir George Orwell con esta frase? ¿Qué nos quiere decir o cómo es su interpretación de acuerdo a esta frase, doctor? Pues miren, esa es una cuestión muy, muy interesante porque los seres humanos no solamente somos datos, somos historia, ¿no? Entonces, la forma en que nosotros contamos la historia, los grandes cronistas eran personajes fundamentales. Ahorita, pues ya prácticamente no tenemos cronistas, ¿no? Los que buscamos son las estadísticas, ¿no? Y sobre todo buscando una eficiencia, por lo menos de número en torno a las situaciones. Pero en realidad los seres humanos generamos vínculos con esta cuestión de dónde venimos, ¿no? Somos herencia, ¿no? Tenemos una tradición, ¿no? Lo traemos con nosotros, ¿no? Pero precisamente los regímenes totalitarios o se adjudican en esta cuestión como lo hizo Hitler, ¿no? El pasado soy yo y yo le doy validez a una sola raza, que es la raza aria, invento una cuestión ahí mitológica basada en la supremacía precisamente aria frente al odio a un grupo particular, como fue, bueno, no solamente fue el pueblo judío, sino a todo aquello que no era ario, ¿no? Este discurso divisionista, ¿no? Eso es una cuestión interesante. Yo sé lo que es la verdad, yo juzgo el pasado y tú tienes que creer mi pasado, porque el pasado fue malo y hay que acribillar todo lo que venía de ahí. No sé si le suene, ¿verdad? Bueno, pero precisamente quien está dando la interpretación del pasado, quien está creando esta neolengua, quien está creando los nuevos enemigos históricos, ¿no? Acuérdense cómo cambiaban los continentes en 1984, no, entonces le vamos a declarar la guerra, ¿no? Y si no me crees, te meto a la habitación de la mañanera, digo, la habitación del odio, ¿no? Todos los días para repetirte un discurso hasta que lo creas y chance hasta lo crees, ¿no? Entonces, a partir de ahí vas a ir diezmando tus posibilidades de realización, ¿no? Entonces, si no conocemos nuestro pasado, si no sabemos pues, de dónde venimos, pues quién sabe a dónde iremos, ¿no? La cuestión es hacer investigaciones serias, profundas, ¿no? Respecto al pasado y no despreciar el valor de la historia, ¿no? No despreciar ni de las historias particulares, ¿no? De la historia de la vida privada. ¿Y quién era la tía Chonita, ¿no? La que hacía mole verde. Bueno, es una historia importante, si no, no comemos mole verde. Pero Ese también... pasado es importante, doctor. Sí, Perdón, adelante. no le escuché. Sí, que ese pasado verdaderamente es muy importante ante lo que hoy vivimos, porque no estamos tan alejados, en esta actualidad de ya perdernos de las cosas que son verdaderamente esenciales. Es correcto, ¿no? Y además es muy importante lo que estamos viviendo, ¿no? Es un momento de reconsiderar nuestra historia personal a raíz de las interrelaciones que ahorita pues estamos en esta cuestión de tener que convivir, ¿no? Convivir con personas que normalmente no convivimos en otras condiciones, ¿no? La pregunta es cuáles son las condiciones para poder convivir.
si realmente estamos cumpliendo un derecho laboral de las 8 horas, ¿no? Por ejemplo, esa es una cuestión que todo se nos olvida, y el derecho al descanso. Esas son cuestiones que están consagradas en la Ley Federal del Trabajo y que de repente se nos olvidan. Pero precisamente eso está pensado para poder convivir con el otro, ¿sí? Si no tenemos precisamente una interpretación de qué es lo que está pasando y tenemos muchos mecanismos de control que nos impiden desarrollarnos en nuestra comunidad, pues tenemos un problema y estamos volviéndonos así, mire, una televigilancia, y pues poco nos falta para reescribir nuestra historia en un neologismos de tienes que ser productivo, ¿no? Eso es un tema importante. Complicado, doctor, pero a la vez muy real. Y bueno, quiero saludar, dando una pequeña pausa, a todos los que nos siguen en Facebook. Les agradecemos mucho. Jesús Escobar, Angélica, la doctora Fabiola Torres, incluso aquí pone un comentario bastante fuerte que dice 1984 ya no es ficción. Eso es muy duro saberlo. También Jacqueline Calderón, que nos sigue desde Guayaquil, Ecuador, le mandamos un saludo. Entonces, por supuesto, doctor, que hablaba que el ser humano es historia. Y esto que nos distingue, la memoria, los recuerdos, sueños, deseos, gustos, opiniones personales, por supuesto, esta capacidad de la que carece mucho, o más bien de la que destaca el personaje principal de la película, Winston, el tema de cuestionar, criticar, pensar, ¿no? En esta novela y en la película vemos que una parte importante del ser humano es relacionarnos con otros, ya lo ha dicho muy bien, el tema de los vínculos, pero en esta sociedad está prohibido. ¿Qué tan lejano vemos hoy esto que hoy vivimos acerca con lo que hay en la película y el libro? O sea, porque nos estamos alejando o nos estamos acercando. Los medios de comunicación nos acercan o nos alejan. Eso es algo muy interesante. Sí, es un tema interesantísimo que tiene que ver con las garantías individuales. Fíjense, es un caso muy, muy importante. China y Japón, Corea, lograron frenar la pandemia porque no les importaron las garantías individuales. Y es un tema crucial, ¿no? Porque la salud, pues también es un elemento sin el cual no podríamos entendernos, ¿no? Pero ahorita estamos limitando nuestra movilidad, pero en China lo que hacen es dar el seguimiento a través de estos mecanismos de control llamados teléfonos celulares, que fue lo que nos han permitido, incluso han señalado los informes de movilidad del gobierno. O sea, Facebook y Google le está dando al gobierno nuestra movilidad, ¿no? Dices, ay, bueno, pero es para que no nos contagiemos, no nos querramos mucho. Es un debate que todavía no podemos entrar o no hemos querido entrar, ¿no? Es decir, hasta dónde la televigilancia va a permitir tener el control en tiempo real de nuestras acciones. En este caso está siendo en pro de la salud. Nada más en pro de la salud, ¿no? O sea, Google y Facebook, pues sí, nos ponen en letras chiquitas que nosotros damos nuestra ubicación y que ellos la van a usar para los fines que ellos consideran pertinentes. La salud no lo estoy negando. ¿Y qué otro? ¿No? Eso es ¿Y qué otra cosa, Mark Zuckerberg, me estás quitando de mi privacidad? No lo sabemos. Y como decía Fabiola, la doctora Fabiola Torres, en efecto, pues es una cosa que ya es vigente, que ya es real, y que el problema es que no lo estamos reflexionando, ¿no? Vaya, yo no quiero caer como cierto cantante español diciendo que no existe la pandemia y que todo es por el 5G, pero sí hay que ser críticos respecto a cuáles son los usos de la información y luchar por los derechos de Internet, ¿no? Que eso es una cuestión fundamental. ¿Hasta dónde están metidos Internet? Ahorita, literalmente, pues si ustedes están transmitiendo desde la cocina, está hasta la cocina, ¿no? Entonces, pues es un tema que habrá que reflexionar. ¿Qué va a pasar? No lo sé. ¿Cuándo vamos a cambiar y empezar a ser críticos para ser reflexivos? No lo sé. O sea, ¿cuántas pandemias necesitamos para ser críticos y reflexivos? Pues por lo menos con una no nos bastó, ¿eh? Entonces, pues vamos a ver si esta sociedad no se vuelve más distópica de lo que ya es. Si quisiéramos que este libro de 1984, cualquier parecido con la realidad fuera mera coincidencia, pero no, estamos viendo que no va a ser mera coincidencia. Doctor, hay una frase en el libro y en la película que dice que la ignorancia es la fuerza.
Y el personaje de Winston Smith de alguna forma se cuestiona, ¿no? De todo lo que le bombardean de información. ¿Este es un gobierno realmente que nos conviene? ¿Esta es la única realidad? ¿Será que todos de alguna forma tenemos como un Winston Smith dentro, pero lo saboteamos y no lo dejamos salir? Sí, la buena noticia de todo esto, porque si no ahorita pues ya pues no digo que nos tiremos por la ventana, sino vamos a lamer los tubos del metro, ¿no? Para contagiarnos no solo de coronavirus. No, en realidad la gran esperanza es que el ser humano está condenado a ser libre, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que decidir. Y este tipo de textos y este tipo de programas nos ayudan precisamente a construirnos en nuestra libertad, ¿sí? Entonces, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, dice Benjamin Parker, el filósofo tío de Peter Parker, ¿no? Bueno, pero en realidad lo que necesitamos es esto, es pensamiento crítico. Si no tenemos pensamiento crítico, en efecto, no es tan fácil tener un pensamiento crítico porque lo que se aplaude es la ignorancia, lo que triunfa en estos nuevos sistemas democráticos es la estulticia, por no decirle más feo, ¿no? Es precisamente una democracia sin virtudes, como decía C.S. Lewis en Las cartas de un diablo a su sobrino, ¿no? La buena noticia es que el ser humano puede salir de. La cosa es que hay que unirnos en comunidad, porque lo que le pasa al pobre de Winston es que precisamente su vinculación con el otro queda rota, queda trunca, ¿no? El amor es una fuerza revolucionaria, ¿no? Y el amor, pues, en toda su extensión, ¿no? Eso es muy, muy importante. El amor que nos hace libres, ¿no? Eso es fundamental. Gracias, doctor. Sin duda que, como siempre, queremos seguir platicando. Siempre nos dice Sabi que ella nunca se quiere ir del programa, que ella se aventaría 8 horas de programa. Entonces, la verdad que este programa ha sido magnífico. Hemos visto una cantidad de libros. Todos hemos intentado que los conozcan un poquito para que los invitamos a todos nuestros radioescuchas a que se den una ojeada por los libros, visiten la biblioteca digital, busquen por ahí alguno y sin duda vean las películas, porque como bien decía el doctor Forzán, esperemos que en los próximos programas hay muchos libros de los que todavía podemos hablar más a profundidad, discutirlos y que este programa se quede como esta base de esta reflexión de siempre cuestionarnos, pensar y seguir un poco hacia, pues, esperar que no sea así lo que nos depare. Entonces ya veremos qué pasa, como dice el doctor, pero mucho ánimo. No hay que sabotear, como dice Sabi, a nuestro Winston. Entonces, pues chicas, fue un placer estar con ustedes hoy. Doctor, muchas gracias por todo y pues los esperamos en nuestro próximo programa. Gracias, Sabi, gracias, Gaby. Muchas gracias, doctor, y por favor, visítenos muy seguido. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Siempre ha sido un gusto contar con ustedes y bueno, esta sección desde el libro no nos trae un solo libro, sino que nos lleva a este mundo mágico de los libros que nos adentran, nos hace pensar, nos hace leer y por supuesto que encontrarnos en otros mundos maravillosos. Doctor, ha sido un placer, un gusto. Sam, Sabi, nos vemos el próximo martes, tenemos una cita aquí, también con un programa muy interesante con el maestro Ricardo Zamora, director de nuestra biblioteca, así que nos vemos a las 12 el próximo martes. Gracias. Gracias por acompañarnos. Esto fue BiblioHertz, Te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio. Every breath you take